En muchas ocasiones hemos hablado al respecto de cómo los ángeles nos pueden ayudar en la batalla espiritual. Pero no pensamos que tal vez nosotros tenemos mucho que hacer para ayudarles a ellos en esa batalla. Conoce en este podcast los 12 dones de San Miguel que puedes empezar a practicar ya para ayudarles a la victoria. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por las otras plataformas por las que sale nuestro programa, bienvenidos una semana más a nuestro podcast Salve María con los Heraldos del Evangelio y también el podcast Vuelo de Águila de los Heraldos aquí en España. Tenemos la alegría de continuar con la presencia, con la compañía de nuestro queridísimo Padre Manuel Rodríguez, a quien saludamos y agradecemos por su tiempo. Salve María, Padre Manuel. Salve María, hermano Sebastián. Qué alegría poder compartir un podcast más con usted y con todos nuestros oyentes, seguidores en El Salvador, en España. Y espero que también a lo mejor lo pasen en todo otros el mundo, sitios. en todo el mundo, esto, Padre. Los consagrados están en todo el mundo, así que siempre están ahí pendientes de todo lo que se publica. Padre, mire, un tema que le he pedido para que toquemos hoy, que es un tema que constantemente nos piden mucho en los mensajes, en los comentarios de los videos, y que me parece que usted es la persona idónea también para que profundicemos al respecto de este tema, que es el tema de la batalla espiritual, el combate espiritual. Para nadie que nos ve, para ningún ser humano, evidentemente, no hay duda de que la vida es una lucha. Él lo decía el libro de Job, la vida en esta tierra es una constante lucha, un combate constante. Y esa lucha, digamos, es física, pero sobre todo es espiritual. Entonces, desde el comienzo de la creación, pues se ha dado esa lucha entre el bien y el mal, los ángeles buenos, los ángeles malos. Y eso se da en cualquier rincón de la tierra. Pero esa lucha también, evidentemente, no solo se queda en el lado espiritual, sino que pasa a nosotros. Y es una lucha que nosotros debemos enfrentar todos los días. Claro, porque el bien y el mal no existen en el aire, así, sino que está actuando en las personas. Nosotros somos los que hacemos las cosas bien o mal. Exactamente. Ya sean personas humanas o personas angélicas. Exacto. Entonces, me parecería súper importante, Padre, que hablemos hoy de esa lucha espiritual que existe, ese combate espiritual que también se traslada hacia nosotros. Y cómo nosotros tenemos no solo un aliado en esta lucha espiritual, sino que también tenemos una especie de ejemplo a seguir, un modelo a seguir en ese lado espiritual que debemos imitarlo y debemos seguirlo también en nuestro día a día, en nuestra vida terrena, por así decirlo, para vencer esa lucha espiritual. Sí, porque realmente, hermano Sebastián, lo que pasa es que eso al hablar combate espiritual suena muy bonito, pero ¿cómo se da un combate espiritual? Claro. O sea, el combate físico que estamos acostumbrados pues es muy fácil, o sea, será a puñetazos o será lo que sea, ¿no? Digo, con una porra, un arma. Es un combate físico, lo entendemos por un combate, pero espiritual. Yo cómo combato con usted espiritualmente, o sea, con alguien o con algo. Es más difícil de entender cómo se puede llevar a cabo eficazmente, victoriosamente, un combate espiritual. Y entonces aquí es donde entra el San Miguel Arcángel como modelo, no solo como aquel que nos ayuda, que siempre lo invocamos, pero también el que nos es el ejemplo de cómo llevar adelante ese combate victorioso. Claro. Y además virtuoso. O sea, es que el bien siempre vence por la virtud. No, nunca será por una trampa, por una astucia, por la fuerza, sino es algo que está por encima de lo material. Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo adquirir esas virtudes? ¿Cómo estar preparado para evitar las trampas? Porque él sí actúa con trampas, con mentiras, tal, el enemigo. Claro, demonios. Es bueno conocer al enemigo también para saber cómo es su actuar y en fin, cómo va a tratar de hacernos tropezar, hacernos caer. Así que, Padre, no sé si quiere comentarnos para iniciar algo. Sí, sería interesante. Había empezado... No, los papas hay muchísimas. San Juan Pablo II tuvo en varios momentos de su largo pontificado
él resaltó mucho la figura de San Miguel, y en uno de estos momentos fue en una peregrinación que él hizo al santuario del Monte Gargano. Sí. Allí en Italia, donde se venera a San Miguel Arcángel desde que el Papa Gelasio I, en finales del siglo V, ya dio consentimiento a la dedicación de este lugar como un lugar para la veneración de San Miguel Arcángel. O sea, imagínense eso, más de 1500 años de oraciones a San Miguel Arcángel allí en el Monte Gargano. Y el Papa quiso en esta peregrinación dirigir unas palabras, fue un sermón, un discurso al respecto de San Miguel, a todas las personas que acompañaron allí, ¿no? Entonces él recuerda todos los principios por los cuales la Iglesia Católica venera a San Miguel Arcángel como su patrono, porque es el ángel que protegió al pueblo de Israel. Claro. Ya aparece en el libro de Daniel, etc. Entonces esa misión que él cumplió y llevó adelante hasta la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Se puede decir que para San Miguel fue muy duro darse cuenta que aquel pueblo que él había protegido de tantos peligros a lo largo de la historia, que había ido llevando de un sitio para otro, que había sufrido también pues tantas desviaciones, pero que Dios con tanto cariño pues lo había ido corrigiendo, aunque a veces pues lo tenía que castigar, claro. Pero San Miguel siempre mantenía ese resto de fieles y fueron llegando hasta que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando debía de ser aquel pueblo abrirse enteramente a la salvación, no. Dice, solo una pequeña parte del pueblo judío en un inicio cree en nuestro Señor. Pero cuando llega el momento de la pasión, se encuentra que aquellos que dirigían el pueblo de Israel, en su gran mayoría, no todos evidentemente, pero se cierran a aceptar a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador. Entonces, claro, San Miguel Arcángel se encuentra en una situación muy triste porque él ve como que fracasó, sí, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y él tiene que retomar su misión, pero ahora, digamos, enfocado en aquellos que son fieles, aquellos que se abren a la salvación, que creen en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces él pasa a proteger a la iglesia que está naciendo. Claro, claro. Que está naciendo. Como un plan Amasa de Dios con él, por así decirlo. Exactamente. Sin abandonar al pueblo judío que sabemos en el fin de la historia se va a terminar de convertir por entero, completamente. Claro. Entonces, siempre esta es una lucha de amor, sí, digamos, de amor, de fidelidad, etc. Algunos autores comentan, ¿no?, que esos fenómenos que se produjeron en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el oscurecimiento del sol, ese temblor de tierra, el rasgarse el velo del templo, sí, fueron como un eco de la primera batalla que hubo entre San Miguel y Lucifer en el cielo. Entonces como que ese retumbó en toda la historia. Qué interesante. Ese acontecimiento y se manifestó en el momento de la muerte de nuestro Señor así, y que eso fue una acción angélica liderada por San Miguel y los ángeles fieles, ¿no? Incluso dice esa escritura que se escucharon las voces en el templo, salgamos de ese lugar, ¿no? Como que ya la protección que se daba al templo, había cesado, ya pasaba a otro templo, que un templo espiritual que era la iglesia, que eran los fieles, ¿no? Entonces San Miguel continúa su misión en la iglesia. Eso es lo que dice el Papa San Juan Pablo II. Dice, ahora el nuevo pueblo de Dios es la iglesia. Dice, he aquí la razón por la cual ella lo considera su protector y sostenedor en todas sus luchas por la defensa y la difusión del reino de Dios en la tierra. Y sabe, el Papa dice, hay una promesa de nuestro Señor Jesucristo que el poder del infierno no puede derrotar a la iglesia. Pero el Papa también dice, pero de eso, como usted nos decía al principio, no nos deja a nosotros exentos de pruebas y batallas contra las asechanzas del maligno, claro, que está rondando, dice, como un león buscando a quien devorar, explica el Papa eso es San Pedro, en la primera carta de San Pedro. Entonces, el demonio sigue vivo y operando en el mundo.
Qué impresionante, sí. Entonces, vamos, lo vemos todos los días, ¿no? Dice, ahí existe el mal, ¿no? Que lleva el desorden que se halla en la sociedad, la incoherencia del hombre, la ruptura interior de la que es víctima no solo son consecuencias del pecado original, sino de una acción infestante y oscura de Satanás, dice el Papa. Ujú. Entonces, dice, aquí citando a San Pablo, el Papa sacó una enseñanza que es interesantísima para nosotros, que estamos tratando de este asunto. ¿Qué dice San Pablo? Dice, lo llama a Satanás, dice, el Dios de este mundo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice, ¿por qué el Dios de este mundo? En la medida que se manifiesta como un astuto seductor que sabe insinuarse en el juego de nuestro obrar para introducir en él desviaciones tan perjudiciales como aparentemente conformes a nuestras aspiraciones instintivas. Entonces, la astucia está en qué? Claro. En tratar de disfrazar de bien, de un bien para nosotros, esas insidias, esas maldades, esos venenos que van a destruir al hombre, pero Claro. lo presenta de manera como si fuera Algo bueno. benéfico a nosotros. ¿Qué es lo que Monseñor Juan Silva nos explicaba? Sí. La persona nunca comete un pecado o un acto malo por el simple gusto o hecho de querer hacer el mal. Siempre uno va a querer presentar ese mal con una apariencia de bien. Exactamente. Justificar. O sea, que el demonio Sí. ya nos mete eso en la cabeza. No. Mm. Usted en el fondo le va a robar esa cartera a esa señora porque seguramente esa señora está muy apegada a esa cartera, a ese dinero que lleva ahí adentro. Sí, Y en el fondo usted está haciendo algo bueno. Claro. Y esto- Primero me consigo yo la plata que estoy necesitando. y encima le hago un bien espiritual a la señora Claro. para que desapegue de las cosas Claro, entonces, materiales. claro, cuando usted ya creó toda esa doctrina falsa, ya Sí. va y hace el acto de virtud del día que es robarle la cartera a la pobre señora, ¿no? Claro, Eso no esa es la maldad del El demonio. demonio, claro. A ver, y esto estaba hablando de un ejemplo, pero continuamente está ocurriendo. Exacto. Y no nos damos cuenta. Ujú. Entonces San Pablo, el apóstol de la gente, dice Papa San Juan Pablo II, dice, advierte a los cristianos contra las artimañas del demonio y de sus innumerables satélites. Satélites en el sentido de seguidores. Ujú. Entonces son todos los hombres que siguen a Satanás. Esto ya es desde el inicio. Claro. Ya vemos a Caín matando a Abel, también instigado ¿por quién? Por Satanás. Entonces, entonces hay que reaccionar contra Satanás y sus satélites, sus seguidores. Y eso, ¿cómo lo dice San Pablo? Dice, cuando insta a los habitantes de Éfeso a revestirse de la armadura de Dios para poder afrontar las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Entonces, San Miguel Arcángel, tanto en la Iglesia de Oriente como de Occidente, nunca ha dejado de tributar a San Miguel esta admiración sí. que debe llevar a una imitación. Claro. Uh-huh. Vale. Que ese es el, por así decirlo, el tema central del podcast del día de hoy. Exacto. ¿Cuáles son esas virtudes, esa forma de ser de San Miguel Arcángel que nosotros tenemos que procurar imitar para de esa forma poder vencer esa lucha contra los principados, potestades y esto que nos habla San Pablo en la carta a los Efesios? Exacto. Es la verdadera lucha, no contra la carne y la sangre, sino contra estos seres que nos quieren acercar. Y ahí veremos cómo es esa batalla, cómo es esa batalla. Muy interesante. En paso a paso, vamos a hacerlo pensando en San Miguel Arcángel como un guerrero. Tiene 12 virtudes principales. Uh-huh. Esas 12 virtudes... Principales, tiene muchas más, pero claro. No, claro, o sea... Realmente son innumerables las virtudes de San Miguel, los aspectos por los cuales deberíamos de reverenciarlo, etcétera, son innumerables. Ahora, claro, hay una cosa que es básica, es la humildad de él. Uh-huh. Dice que es lo que le diferenció de Lucifer. Claro. Lucifer era incluso un ángel superior a él, en cuanto a naturaleza angélica. Tenía más dones angélicos, pero no era humilde. Él no aceptó el plan de Dios. Non servia, no serviré. En ese momento se convirtió, en vez de portador de la luz, portador de las tinieblas. Claro. Y San Miguel Arcángel
delante de esa rebelión de Satanás, él dice, no, sí señor, yo voy a servir, yo voy a ser esclavo de la voluntad de Dios. Dice, ¿quién como Dios? Hay una voluntad de entregarse absolutamente a Dios. Y él es su servidor. Entonces ahí él se llena de toda la luz, de todas las virtudes. Y hay 12 que resplandecen de manera edificadas y construidas sobre esa humildad, que es la base de toda la santidad y la fuerza de San Miguel. Hay 12 virtudes principales en el combate. Vale, perfecto. Entonces podemos ir viendo así. Sí, claro, padre. Que son ideas un poco... Yo veo que usted ha preparado ahí con mucho empeño pero son anotando. Ideas tomadas un poco así, todavía no muy elaboradas. No, pero fenomenal, padre. Pero las vamos comentando y van incluso pueden escribir, decir... Sí. ¿Cuál fue la que más le llamó la atención? ¿Qué le sugiere? ¿Qué claro. Lo que, sí, bueno. Entonces, como una primera virtud, podemos considerar a San Miguel Arcángel, dice, como una estrella de la sabiduría. Qué bonito, Vamos a pedirle a él que nos dé también una participación en ese don de la sabiduría que él tiene. ¿Para qué? Para ser hombres prudentes, para ser capaces de administrar los dones que Dios nos da, con justicia y rectitud, sin desviarnos, como hizo Satanás. Qué interesante. Entonces, porque la prudencia es la virtud que nos permite elegir los mejores medios para alcanzar el fin. Claro. ¿El fin cuál es? Es la gloria de Dios y es mi propia felicidad, ¿no? Entonces, ¿yo cómo llegar a esa gloria? ¿Cómo llegar a esa felicidad perfecta sin desviarme? Es como pedirle a Él que sea el administrador de nuestros talentos. Dios nos da sus talentos a cada uno. Exactamente. Y que Él nos ayude a hacerlo rendir para que cuando Dios venga nuevamente a cobrarnos con los intereses, pues claro, que San Miguel haya sido un gran administrador con nosotros. Claro, exactamente. Entonces, porque esto es lo contrario ¿de qué? Es lo contrario del hombre necio, claro, o del ángel necio, que fue Satanás, ¿no? Dice, imprudente, fantasioso, dice, autosuficiente, pedante, dice, yo soy más que Dios, ¿no? Claro, él tenía muchas cualidades, pero él ponerse por encima de Dios, además de ser un loco. Sí, un insensato. Un insensato, tal cual, insensato, un vanidoso, un presuntuoso. Dios mío, ¿cuántas veces tomamos malas decisiones por eso? ¿Cuántas veces el demonio fácilmente nos empieza a poner un pensamiento de vanidad, no, tú vales mucho, tú no sé qué? Dice, ¿cuántas cosas hay en el mundo de hoy en día? Yo había una tienda en un sitio que vi, dice, te lo mereces todo, era el nombre de la tienda, o sea, como diciendo, ven aquí, todo esto es tuyo, ¿no? Como decía Satanás con el Señor, ¿no? Claro. Todos los reinos de la tierra literalmente, serán tuyos, claro, si te arrodillas me adoras, ¿no? No, y lo peor es que la gente piensa que se lo merece por el mero hecho de ser ella. Sí, o sea, sí, exactamente. Yo soy sí. O sea, Dios en el fondo, claro. Como en el fondo es eso, ¿no? Entonces, eso lleva a cometer errores terribles. Entonces, San Miguel es el modelo de lo contrario. Exacto. Es el modelo de la reflexión sensata, basada en la humildad de reconocer la realidad, de la superioridad divina por encima de todo, y que él, siendo sencillo y austero, poniéndose al servicio de Dios, va a alcanzar mucho más de lo que él podía soñar en una locura de autosuficiencia, orgullo, como Satanás, ¿no? Así es. Y así fue. San Miguel, como premio, fue colocado como príncipe de todos los ejércitos celestiales. Todos los ángeles se pusieron a sus órdenes para ayudar a los buenos. Qué interesante. Entonces ahí está, el primer punto. Sabiduría. La sabiduría. Exactamente. Estrella de sabiduría que nos dé ese don de sabiduría para actuar así. Vamos a ver un segundo punto. Yo no llevo cuenta del tiempo, hermano. No, aquí nuestro asistente de cámaras allí para que no nos avisará. San Miguel fue como un león fogoso, no un león así cualquiera, ¿no? Un león lleno de fuego. El león en sí, de por sí, es un animal que representa, ¿no? Esa combatividad, esa capacidad de agredir y destruir, ¿no?
al mal, digamos, es el símbolo, digamos. A sus enemigos. Un animal no tiene sentido del bien y el mal, pero quiero decir, es el símbolo de eso, ¿no? De la defensa del bien. Entonces, a él, visto así, debemos de pedir un don, que es el don de la justicia. ¿Para qué? Para analizar todo según la visión de Dios. Claro. Observar, por tanto, con limpidez de criterios propios. Y formar juicios íntegros, firmes y llenos de discernimiento. Qué interesante. Porque para el hombre es muy fácil equivocarse al hacer juicios. Continuamente estamos confesándonos de que hice un juicio temerario. Sí. Que hay juicios temerarios positivos y negativos. La gente piensa solo en los negativos. En los negativos. No, o sea, en los positivos, quiero decir. O sea, perdón. En el sentido siguiente. Dice que yo juzgo a la persona que tiene un defecto, ¿no? Sí. Que en realidad no es real. Porque no hay unos elementos objetivos racionales para yo determinar que esa persona tiene ese defecto o que va a actuar de determinada manera. Pero mi mente, en fin, mis criterios no límpidos, no claros, sucios, digamos, de impurezas intelectuales, ¿no? Me llevan a juzgar mal a la persona. Entonces, y yo le doy unas características que no tiene. En el fondo la juzgo que es mala porque no se asemeja a lo que yo juzgo que es bueno, que en el fondo soy yo, la bondad. Exactamente, claro. Yo soy el criterio de bondad, pero no me cae bien, yo qué sé, por cualquier cosa. Sí, tiene la oreja torcida, entonces, sí. Entonces ya, no, este debe de ser una persona mentirosa, claro, no sé qué, claro. ¿De dónde se sacó eso? O sea, no. Entonces, ahí es necesario una ayuda a San Miguel para tener un juicio recto. También. Dice, fiarme de aquel que no debo. Claro. Eso es un juicio temerario, claro. Negativo, porque pienso que esa persona es buena cuando en realidad no tengo ningún motivo para fiarme de ella. Por una simple simpatía que tuve con ella, sí, ya juzgo que es una buena persona. Pero, por ejemplo, no sé, es una persona que no sé, bueno, sí, en fin, ¿qué tipo de vida lleva? Una vida de pecado. Claro, está ofendiendo a Dios, sí. Por cualquier tipo de pecado, ¿no? Y entonces, pero a mí me saluda con mucha simpatía por las mañanas cuando me coincido con ella en el trabajo. Es una buena persona. ¿Cómo es una buena persona? Claro. Y militantemente está haciendo algo contra Dios. Sí. Pedro Pino daba ese ejemplo en una conferencia que, mi vecino, es que es tan buena persona, siempre me saluda, cuando me falta azúcar me regala, pero el tipo va y es a favor de leyes que van contra la ley de Dios, para no dar aquí nombres porque nos censuran, pues. Claro, sí. Matar a sus propios hijos, por ejemplo. El tipo está a favor de eso. Yo no puedo decir que es una buena persona porque me regala azúcar y me saluda en las mañanas, claro. Mi vecino. Entonces, ahí está. Es en función de Dios, si es una buena persona o mala persona. Exactamente. Y yo tengo que formar ese juicio recto, claro. Dice, en función de esos criterios que la observación objetiva, límpida de la realidad me da. Entonces, lo contrario, pues es ser un insensato, ser un necio, ser un excesivo, por un lado o por otro, pasarme de un lado o de otro. Y me puede eso llevar perfectamente a renunciar a la verdad, conocida como tal, y tomar actitudes desenfrenadas o violentas sin motivo. Entonces hay que corregir eso teniendo a San Miguel como modelo de un juicio perfecto. La actitud de Satanás es equivocada, errada. Él puede ser Lucifer, puede ser el más alto de los ángeles, pero yo no puedo aceptar eso. Entonces hay una virtud más. Ahí tenemos la tercera. A él le podemos considerar como una especie de águila del paraíso. El paraíso que Dios creó, ¿no? Maravilloso, perfecto, lleno de una armonía excelente. Entonces debemos de pedirle a él el qué. Dice, el don de la armonía. De la armonía. ¿Para qué? Para atraer a los otros al bien. Para comunicarles lo que necesitan para llegar a Dios. Y para armonizar en el universo todo lo que es contrario por naturaleza.
Entonces, fíjense que esto es exactamente lo contrario de lo que hace Satanás o el diablo, el diabolus, el que divide, ¿no? Si nosotros tenemos que actuar para armonizar, para unir, para dar gloria a Dios. Y claro, todos tenemos carencias. Ninguno puede llegar a un conocimiento de Dios solo. Necesita a los demás para eso. Y cada uno debemos de aportar a los otros aquello que Dios nos dio que permite ver mejor a Dios. Y que somos depositarios únicos. Entonces, vivir en función de ese don de armonía es típico de San Miguel Arcángel. Qué bonito. Entonces, lo contrario que es escandalizar. Eso es alejar de Dios, ¿no? Por un mal ejemplo, un mal consejo, una mala palabra, ¿no? Es corromper. A través de eso. Entonces, eso aleja de Dios, impide que florezcan los dones en las otras personas, porque los corta así con hachazo, ¿no? Es dividir y enfrentar, incrementar las diferencias que existen entre todos. Porque ¿qué persona hay que sea perfecta? No existe, no existimos seres perfectos, tenemos defectos. Entonces, al convivir de cerca, sobre todo en la vida, en la familia, surgen esos defectos como un gran defecto. En realidad puede ser un defecto pequeño, pero se nos presenta como algo muy grande. Porque el demonio le pone una lupa a ese defecto que cualquier persona tiene y usted la ve como si fuera lo único que esa persona tiene, ese grandísimo defecto que en realidad es una tontería. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos que actuar al revés. Claro. Dice, procurar por caridad, por amor de Dios, dice, ir disminuyendo los defectos de los otros. Y los propios, claro. Por supuesto. Y así vamos creando concordia, alianzas, el concierto de todos. Y saber dirigir ese concierto para alabanza de Dios. Entonces, esto es una virtud típica de San Miguel Arcángel. Qué interesante. Muy bonito. Sí, es interesante, ¿verdad? O sea, bueno, doctor Pino, le decíamos a Juan que la vocación de él iba mucho en esa línea de armonizar, ¿no? Entonces, lo que usted bien dice, Monseñor Juan tenía la capacidad de a cada uno tratarlo de acuerdo a esa luz primordial que Dios había puesto en cada persona y hacer brillar eso y de esa forma pues como que unir todas esas luces primordiales y dar una gloria a Dios y crear una concordia entre todos. Eso es una idea muy interesante, no se me había ocurrido, pero es analizar eso, la vida de los santos, cómo ellos vivieron estas virtudes también. Y nosotros hemos sido testigos y hemos experimentado de la alegría de estar juntos alrededor de Monseñor Juan, por ejemplo. Todos nos sentíamos mejores, desaparecían los defectos, ¿verdad? De los otros, todos tratábamos de ayudarnos más, con más alegría. Y eran las personas más diferentes, uno de la India, otro de España, otro de Colombia, otro de... Y todos en función de esa armonía que Monseñor Juan conseguía imponer o... transmitir en los ambientes era algo muy bonito. Él tenía mucho ese don de armonía. El doctor Pino se lo había dicho, ¿no? Que era un poco su luz primordial. Así es. Y nos daba a cada uno lo que necesitábamos, lo que nos faltaba para unirnos más a Dios. Interesante. A veces de la manera bien pintoresca, ¿no? Ya para contar mil cosas de Monseñor. Un flash, sí. No, ahora no da para contar. Tendríamos que hacer un podcast solo para contar ese Pasa que usted se va muy rápido, padre. Bueno, usted se va ya, sigue con sus peregrinaciones. O sea, hechos de la vida de Monseñor Juan, en los cuales él ayudaba a las personas de esa manera pintoresca, así, súper alegres y tal, para dar pasos en la vida espiritual, ¿no? Y a veces con pinchazos o con algunos... no sé, correcciones en público, pero también el doctor Pino decía que él tenía el don de corregir a la persona en público, que lo que parecería ser una gran humillación, y la persona nunca quedaba resentida, siempre quedaba alegre. Alegre, contento, animado, todos los demás también. Exacto. Es un don extraordinario. Sí. Bueno, un cuarto aspecto de San Miguel Arcángel que debemos imitar en nuestro combate espiritual. Entonces, es el don de la generosidad audaz. Dice, ¿para qué? Dice, ¿para qué pedir este don? Generosidad audaz. Qué cosa más, qué unión, ¿no? De aspectos, ¿no? Para ser capaces de darnos a los demás con alegría. Qué bonito eso. Para ser
osados en la lucha y para llenarnos de un amor inocente hacia toda forma de superioridad. Qué interesante. Ve como es generosidad audaz. Darse a los demás con alegría. Porque ¿de qué sirve? Dice, ay, voy a ayudarte y tal, pero ay, ahora podría estar haciendo tal cosa y tal otra. Entonces, es triste. Entonces, mejor que no me ayudes, ¿no? Claro, claro, No sé, claro. tiene que ser con alegría. Una generosidad audaz. Sí, me recuerdo un hecho Sí. de Santa Teresita del Niño Jesús, que ella era súper ocupada, además que era súper enferma, pero ella siempre hacía cuestión de en sus ratos libres, que eran muy, muy pocos, muy cortos en el día, pasar por lugares del convento donde estuviesen haciendo algún trabajo para que le pidiesen a ella ayuda. Entonces ella tenía como que el derecho a estar en ese momentito Sí. descansando, haciendo algo, Claro. digamos, tiempo libre, y ella no, ella se ofrecía y con alegría iba a esos lugares donde estaban no cosiendo, lavando, haciendo lo que sea, para que le pidieran ayuda. Ella sabía que le iban a pedir ayuda y ella con alegría pasaba por ahí y les ayudada. Ajá. ¿Cuántos no nos escapamos a veces de los Claro. lugares más complicados para que no nos pidan algún Claro, favor, alguna exactamente. cosa? Todo lo contrario. No, Sí, hay que ser generoso. una Así, forma audaz. audazmente. También para ser osados en la lucha. O sea, no conformarse con una victoria así cortita. No, llegar hasta el final Claro. en la lucha por el bien. Por supuesto. Y sacar el máximo provecho de esa batalla, de esa victoria, para destruir totalmente cualquier forma de mal. Así es. No es fácil eso, porque la tendencia es acomodarse. Bueno, ya hemos quedado bien, entonces Sí. no, hay que ir hasta el final, eso. Y tener un amor inocente hacia toda forma de superioridad. Ustedes vean qué es lo contrario de todo esto. En este caso, lo contrario es la envidia, es la depresión por el bien que el otro tiene. Claro. Cuando debe de ser lo contrario, al ver el bien que Dios ha dado al otro, sentir alegría Claro. y un estímulo para también ser Pues así. es un pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Usted envidia del bien que el otro tiene, la gracia fraterna. Sí, es algo, sobre todo cuando es en algo un lado espiritual. sobrenatural, Sí. algo espiritual. Entonces, mucho cuidado con eso. Hay que siempre estar dispuestos a ayudar, ser generosos, pero con alegría. Dice, ser audaces en las metas por el bien, para alcanzar el bien, y nunca entristecerse, llenarse de envidia por el bien de los otros, de la superioridad que los otros hayan recibido. Así es. Sino al contrario, alegrarse, de tener un amor inocente. Y eso es típico de San Miguel. Qué bonito eso, padre. Es más, parece que ese momento de duda que hubo en el cielo, después de la rebelión de Satanás, fue porque San Miguel decía, pero no hay otro mejor que yo, ¿no? Claro. que tome el lado de Dios, ¿no? Él no tenía duda, no dudó. O sea, el problema era que él sabía, él se iba a poner en una posición que él no, por su naturaleza humilde, él no quería, digamos, no quería pasar por delante de nadie, sino servir a los que estaban. Bueno, estupendo. Entonces, vamos a otro más. Ya vemos al quinto. El quinto, no sé qué nos dice el hermano ahí atrás de las cámaras. Si estamos bien. Sí. Bueno, entonces, quizá, padre, yo creo que mejor hagamos una pausa ahorita. Vale, sí. Y ya regresamos con... ¿Nos quedan cuántos? Nos quedan como 7 todavía. 7. Vale, perfecto. Número perfecto. Entonces no se muevan. Pero antes de que vayamos a la pausa, recuerden que es muy importante que ustedes se suscriban al canal. ¿Para qué? Para que muchas más personas, digamos, puedan recibir este contenido, compartir con los demás, hacer los comentarios. De esta forma, pues podemos hacer apóstoles evangelizadores. Así que sean como San Miguel Arcángel, generosos, audaces. Así es. Inviten a todo el mundo a inscribirse en este canal. Así es. Así que bueno, ya regresamos, no se muevan. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio y también el podcast Vuelo de Águila. Y hoy estamos con el Padre Manuel hablando sobre las virtudes de San Miguel Arcángel que nosotros debemos procurar imitar. Procurar practicar en nuestra vida, ¿no? Para vencer esa lucha espiritual. Sí. Así que, Padre, nos habíamos quedado en la quinta y ahora vamos para la sexta. Sí. No sé si quiere continuar. Sí, porque se trata, ¿verdad?, de no
simplemente es muy cómodo, ¿no? Decirle a San Miguel Arcángel, ven a defenderme el combate, en la batalla, pero bueno, ¿y tú qué estás haciendo por defenderte tú, ¿no? Dice, no podemos esperar que él haga todo. Es más, él no puede. O sea, él ayuda a quien se quiere ayudar también, ¿no? Así es. Entonces hay que tener esto muy en cuenta, ¿no? Porque, ay, no, es que me pasa tal cosa, es que no sé qué, es que mis vecinos, a veces es como cosas así, ¿no? De convivencia de vecinos y cosas así. Entonces, pero ¿y usted qué está haciendo? ¿Qué es lo que pone de su parte? Claro. Entonces, pues no puede esperar que San Miguel le haga todo. O sea, Exacto. entonces, por eso, ¿sabes? Virtudes es para ayudar a que San Miguel tenga también más fuerza y eficacia en su acción protectora, ¿no? Fenomenal, padre. Y nos habíamos quedado en el quinto punto, ¿no? Que es ver a San Miguel en cuanto a ese aspecto de gallardía triunfante. Que el don que lleva esta cualidad es el de la inocencia restauradora. Qué bonito. O sea, San Miguel Arcángel es una inocencia restauradora y nos la puede transmitir. ¿Para qué? ¿Para qué nos transmite? Para transformar el corazón contrito, o sea, arrepentido, en la plena realización del designio de la gracia, como si nunca hubiese pecado y hubiese sido siempre fiel a la gracia que recibió en el bautismo. Impresionante eso. Es una inocencia restauradora, o sea, va a actuar favoreciendo eso en el alma. Ahora, nosotros debemos de querer eso también, claro, y ponerlo en práctica. ¿Cómo? Dice, mediante la clemencia para con los demás, la conmiseración, al ver una debilidad del otro, dice, ponerse en el lugar del otro y decir, pero cómo, qué lástima, o sea, qué pena, vamos para adelante, o sea, no despreciar al otro, claro, ¿no? Dice, ser benigno y misericordioso. Eso hace que la persona, objeto de esa benignidad, de esa misericordia, se vea estimulada a recuperar la inocencia que perdió haciendo el mal. Dice, ¿qué es lo contrario? ¿Qué es lo que Satanás haría? ¿No? Digamos, es llevar a la desesperación a la otra persona. Tratarla con una dureza de corazón y nunca perdonar. El rencor. Claro. Dice, ser despiadado. Incluso llegar a la saña con el que está mal. Claro. Dice, encarnizamiento. Pero ahora te fastidias, ¿no? Te lo mereces, claro, y no sé qué, ¿no? Dices, provocar ese vicio, un daño innecesario por gusto de humillar y de tratar mal al otro, ¿no? Es el mundo, una descripción del mundo de hoy. Lo que usted acaba de decir es aplastar al otro, alegrarse por la desgracia del otro. Terrible. Pisarlo si es necesario para yo subir. No me importa lo que pase con nosotros por las dificultades que estén pasando. Es una cosa satánica, demoníaca. Sí, demoníaca, propiamente. Entonces, lo propio de San Miguel es hacer lo contrario. Es muy bonito ver esa clemencia, ese inclinarse sobre aquel que a lo mejor está mal, que no ha sido, él ha cometido errores, lo que sea, pero intenta restaurar el plan original en él, levantarlo, llevarlo de nuevo a la dignidad de hijo de Dios, y que puede restaurar todo, la gracia de Dios restaura todo, cuando se abre a la acción del bien. Entonces, es propio, una acción angélica es eso. Qué bonito, padre. Es muy bonito. A ver, otro punto. Este es un poco, es diferente del otro, pero armónico, es impresionante, ¿no? Porque sería... Que todas las virtudes están relacionadas también, o sea, podríamos hacer casi claro que sí, exactamente. Una colcha de retazos de todas las virtudes. Entonces, sería el don, San Miguel encarnaría como el don de la grandeza sublimadora. Ese es un aspecto, la destrucción gloriosa, digamos, del mal. No sé, es una cosa, esa grandeza que pasa por encima, ¿no? Y todo. ¿Para qué debemos de pedir este don de San Miguel, esa grandeza sublimadora? Para abrir nuestras almas a ver los grandes ideales de Dios. Los grandes horizontes a los cuales Dios nos llama, a cada uno. Y que de tal manera nos eleve que nos consumamos de celo por nuestro ideal. Es un poco como San Elías, ¿no? Sí. Cuando
él dice, hablando con Dios, ¿no? En las visiones que tuvo, yo me consumo de celo por el Señor Dios de los ejércitos. Me consumo de celo. O sea, mi vida no importa nada. O sea, yo lo que quiero es que se cumplan los ideales de Dios. Ese amor a lo grande. Claro. Sí. Esto lleva a la persona a ser aplicado, a ser solícito, a ser esmerado, ser pulcro en el bien. Qué bonito. Hacer todo con perfección, desgastándose en eso, pero sin importarle. Dice, ser precavido, ser previsor, para que todo llegue a su término, los ideales más elevados. Sí. Pero para llegar a eso hay que ser cauteloso, hay que ser prevenido, ¿no? O sea, evitar que el enemigo pueda destruir ese plan de Dios. Con todo el celo, todo el empeño. Eso desgasta. Claro. ¿No? Como se desgasta a un vigilante, un vigía, ¿no? Que está alguien que está haciendo una guardia. Y dice, pasan horas y no pasa nada. Pero él tiene que estar atento a que no se meta ahí el mal. Por amor a esos ideales grandiosos. Lo contrario, ¿qué es? Ser un superficial, un confiado, un abandonado que hace las cosas relajadas, ¿no? Sin llegar hasta el final, ser un tibio, un apático. Sí, un vigía que se echa la siesta en su horario de vigilar. Un comodista, Sí. ser un comodista, preferir su comodidad a sacrificarse por lo que Dios quiere, ¿no? En el fondo es llevar una vida mediocre, de pocos horizontes, eso, cómoda, sin preocuparse por esas grandezas de Dios, ¿no? Que llevan a algo sublime. ¿Qué es algo sublime? Es algo que supera la naturaleza humana, que nos obliga a estar como que en la punta de los pies en cada momento. Porque Dios nos llama a algo que es divino. Exacto. Cuando Jesús dice en el Evangelio, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, nos está poniendo un ideal inalcanzable. O sea, porque ¿cómo vamos a ser perfectos como Dios Padre? O sea, pero en cambio Él nos manda eso, sed perfectos. En varios aspectos, claro, habla del perdón. Pero entonces no es una cuestión humana, es que debemos de unirnos de tal manera a Dios, ¿sí?, que estemos en esa búsqueda constante sin cansarnos. Que eso se entiende, Padre, alcanzar esa perfección solo por medio de una, no sé si voy a decir aquí una herejía, una cosa, una angelización del ser humano. Exactamente. Pues, es eso mismo. Que el ángel, o sea, mi ángel de la guarda o San Miguel Arcángel nos asuma a nosotros. Porque si no, somos incapaces. Entonces ahí se produce esa unión en la cual los ángeles dan lo mejor de sí. Exacto. A favor nuestro. Y nosotros también, con la ayuda de Dios, superamos lo natural. Exactamente. Lo meramente humano. Sí. Y por eso los santos hacían cosas realmente que uno se queda así, pero esto era un hombre o era un ángel, ¿no? Exactamente, sí. Y nosotros decimos, ¿cómo se llegó a eso? Claro, algo que va más arriba de la naturaleza de un ser humano, que cómo alcanzó ese nivel de amor, ese nivel de sacrificio, ese nivel de celo por el Señor, sí, claro, de consumirse, ¿no? Por servir a Dios. Bonito. Y puede ser eso, ese espíritu, como un San Daniel de Molokai, cuidando a los leprosos, ¿no? Que él, del lado humano, era imposible superarlo. El llegar a vivir allí con ellos, el primer día que llegó, Ari me contó el hecho que llega una ancianita, ya toda leprosa, que vivía con su hijo en la choza. Y dice, mi hijo está muy mal, puede venir a atenderlo. Me han dicho que usted es sacerdote. Y entonces sí va, ¿no? Cuando llega a la choza, el hedor, el mal olor que había era tan fuerte, o sea que era insoportable humanamente hablando. Pero él entra y la unción había que darla tocando en la carne podrida, así, ¿no? Sí. Ese cuerpo que estaba ya deshecho. Bueno, él superó la repugnancia que tenía por esa grandeza de saber que esa alma tenía que salvarse. Impresionante. Y le dio todos los sacramentos de todo eso. Y dice, al poco tiempo, a los pocos minutos del estar ahí, murió, ¿no? Y aquella anciana
Dice, no era católica. O sea, era increíble. El hijo había sido bautizado por una misión, pero ella no había sido bautizada. Ella le pidió San Damián. a San Damián ser bautizada. Decía, no, un Dios que es capaz de dar un valor así a una persona, le dio, ya supo reconocer que aquello no había sido un acto humano, había sido Claro. acto divino. Qué impresionante. Este es el Dios verdadero, ¿no? Qué bonito. Pero bueno, ahí está. Entonces nosotros tenemos que ser así, ¿no? Como San Damián de Molokai, sí. y todo bueno, otro aspecto de San Miguel Arcángel, no, el séptimo, es una llama abrasadora, San Miguel. Es el que nos dé el don de la fortaleza exorcística. O sea, ¿Para qué? ¿Por qué necesitamos esto? Para ser amparo de los buenos, para atacar irreductiblemente a los enemigos, para defendernos de sus ataques, para proveernos de lo necesario para llevar la lucha hasta el fin, hasta la victoria. Esta fortaleza es también sobrehumana, por eso los ángeles no lo tienen que dar, San Miguel. Poder defender a nuestros hermanos cuando vemos que son tentados o que les están engañando. Tener esa fortaleza, decir, no, esto no. Saber atacar al enemigo, desenmascarar al enemigo. Todo eso es muy difícil para un hombre solo sin la ayuda de San Miguel. Hay que pedirle esta gracia. También cuando nos ataca el enemigo, de una tentación directa de Satanás, no ya de los ambientes, lo que sea, sino directa, de una tentación directa, que no son todos los ángeles que son capaces de hacerlo. ¿Cómo defendernos de eso? Solo una acción angélica también. Y aguantar, persistir hasta el final, no quedarnos a la mitad. Porque es que, bueno. Como lo que está viendo este programa, tiene que aguantar hasta el final, no tiene sí, que claro. irse de medio. Por ejemplo, ¿qué es lo contrario de esta actitud de San Miguel? Es ser perros mudos, indiferentes. O sea, porque hay quien tiene que defender. Claro. Y de ahí el don para eso. Y no lo hace, es un perro mudo, dice la Escritura, hablando de los pastores que no defienden a sus ovejas, ¿no? Ser omisos, pecar por omisión, pusilánimes, apáticos, abúlicos, entreguistas. Bueno, ya está bien. Entonces, es que nos están presionando tanto, entonces vamos a ceder un poco. Vamos a ceder un poco para no... Y vamos a hacernos amigos de ellos, ¿no? Sí. Entonces, ese famoso... bueno, en fin. Vamos. En fin, transigir, capitular, ceder ante las exigencias del mal. Desistir, someterse, ser optimistas, ¿no? Al final esto va a cambiar. No, y no luchar. Para eso es necesario un don de fortaleza exorcística. Qué fenomenal. Bueno, 8.8. Vamos. Dice, él es, además de ser llama abrasadora, es una luz virginal. Qué bonita, luz virginal. Sí, y a esa luz virginal entonces le pedimos el qué, el don del discernimiento profético. ¿Para qué? Para ver todo en función de la mirada divina. Ver todo con los ojos de Dios. Con los ojos de Dios. Una luz que es la luz con la que Dios ve las cosas. Que está muy relacionado también con la sabiduría, el don de la sabiduría que comentábamos. Sí, pero claro, es porque, pero sobre todo aplicado a qué? A discernir los planes de Dios para la historia, para los hombres en general y para cada uno en particular. Es un don de discernimiento profético. ¿Qué es lo que Dios quiere para este hombre? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi nación? ¿Qué es lo que Dios quiere para el mundo entero? Entonces, esa luz para ver las cosas como Dios las ve. Qué interesante. ¿Qué es lo contrario? Ser un mundano y ver que la finalidad de cada persona o del mundo en sí son cosas materiales, mundanas. Está muy bien, es magnífico. No sé, por ejemplo, pues defender la creación, todo eso. Pero un fin en sí mismo, si no es para dar gloria a Dios, ¿de qué sirve? Eso. Es vano, vacío. Es vano, pasa. Tener mejores carreteras.
Pues sí, o sea, no es ningún mal. Y dice, pero es para yo acomodarme a una vida como un paraíso aquí en la tierra, sin pensar en el cielo. Claro. Entonces, eso no es ver la visión de Dios. Todo ese progreso que lo que crea es justamente un apego a esta tierra y una especie de olvidarse de que la verdadera vida es lo que viene después, ¿no? Claro. Entonces, ser racionalistas en el mal sentido, ser materialistas, es lo que yo preocuparme. Es lo contrario de ese discernimiento profético. Es una desviación. Muy interesante. Bueno, otro punto. Ya solo nos quedan 4. No, estamos bien, padre. ¿Estamos bien? Sí, sí, no sé. Sí. Nos van a echar aquí. Bueno, noveno punto. Verlo a él como una especie de aurora victoriosa. Para que nos dé... Para esos términos, perdón, son como muy angélicos, justamente. Son muy angélicos. Pero esos, usted los ha ido meditando, los ha ido sacando de diferentes sermones, diferentes aspectos y cosas y comentarios. Qué bonito eso. ¿De qué nos habla esta victoria, esa aurora? Aurora victoriosa. Aurora victoriosa, porque la aurora es el inicio del día, ¿no? Sí. Que va a llegar a su plenitud, a la victoria. Entonces, San Miguel nos trae un poco eso, porque ¿a través de qué? De un don que debemos de pedir, que es el don de la fe. El don de la fe. ¿Para qué? Para que seamos luz en las tinieblas. Para que seamos como una estela de confianza para los demás. Para que tengamos fuerza en la lucha y no desanimemos. Para vivir anticipadamente la victoria que va a llegar. Qué interesante. Porque si el que tiene una fe así, angélica, que ya ve la cosa, ya ve, ese no se desanima en medio del combate. Ese es capaz de arrastrar a los demás al combate, a la lucha, a la victoria. Ese ya vive por lo cual está él luchando aquí en la tierra. Claro. Ya lo vive aquí. Y consigue transmitir a los otros que lo ven justamente esa fe en la victoria de Dios. Exactamente. Entonces, ¿usted se acuerda ayer que nos contaba el padre Michael Carson ese caso que ocurrió ahí, que les pasó a ellos en París, en el metro? Claro. Que iban ahí en el metro en medio de, en fin, esa ciudad, en fin, con tanta cosa, tanto problema. Y que había una señora austríaca que empezó a preguntarles al respecto de qué era, por el hábito. La señora encantada. Sí. Y que el padre empezó a hablar con ella, empezó a explicarle qué eran los heraldos, qué era Monseñor Juan, la obra de él, las construcciones. Le mostró una fotografía del seminario lleno de jóvenes revestidos con el hábito. Y la señora dice, no, ustedes salvaron la iglesia. Ahora ya estoy tranquila. Sí, estoy tranquila. Dice, en el fondo eso, como que un reavivar la fe y la confianza en la victoria de Dios, que es impresionante. La señora sintió esa fe a través de los símbolos. Sí. Que es una acción directa angélica sobre el alma de la persona, y fue capaz de expresar el bienestar que ella sentía. Sí. ¿Por qué? Porque veía la victoria. Perdón, padre, no es autobombo ni nada, todo lo contrario, porque somos meros instrumentos y Dios utiliza nuestra en fin, fragilidad para hacer el bien. Pero ¿cuánta gente que ve estos programas, que ve los podcasts, que hace la consagración, viendo la obra de Monseñor Juan, porque Monseñor Juan fue el que incentivó todo esto, dice, yo comencé a ver la vida de otra forma. Mi vida cambió gracias a ustedes, a Monseñor Juan, a los heraldos. Entonces, ¿cuál es el vicio contrario a este don de San Miguel? Es el ser un derrotista, desmoralizado. ¿Para qué esto no vamos a conseguir nada? ¿No? Sí. Esa actitud y que lleva en otros tipos de carácter a ser personas nerviosas que no tienen paz, ¿no? Entonces convulsos, agitados y confusos también. Entonces, ¿por qué? Porque no ven claro. La victoria, el fin de aquello por lo cual están ellos luchando. Se quedan solo en el cuadro negro de la situación. Exactamente. Y no ven. Se quedan viviendo ahí. Exactamente. No tienen esa aurora victoriosa. Exactamente.
Interesante. Eso es mucho también de Monseñor Juan. Por ejemplo, ese edificio que mandó construir al lado de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario del Tabor, que se llama Triunfo Marial. Porque como que él ya veía, y además yo me acuerdo el empeño que él tenía en esa construcción. No, tienen que empezar ya a construirlo. Aquí va a haber un gran edificio. Y ¿qué es lo que había? ¿No? Había una cosa, nada. Entonces, y el nombre, Triunfo Marial. Y todo lo que hay dentro de ese edificio maravilloso, extraordinario, habla del triunfo y de María, además, ¿no? Ay, qué bonito. Bueno, un 10º punto de San Miguel Arcángel. El desvelo maternal, por el cual él lleva el don de la amistad leal y vigorosa. Ese es el don que le debemos de pedir a San Miguel. El don de una amistad leal y vigorosa. ¿Para qué? Dice, para tener una entrega desinteresada, dice, admirativa, constante, definitiva, absoluta e indefectible por la causa católica de la Santa Iglesia y por los demás hermanos en la fe. Es una amistad poderosa que activa, dice, en la persona todos los sentimientos necesarios para ser, que hablábamos antes de la generosidad audaz, de darse a los otros, con todo eso tiene que ser fruto de una amistad leal y vigorosa, que es lo contrario de ¿qué? De una persona calculadora, egoísta. Yo soy amigo tuyo, pero porque tú me vas a dar, ¿no? Siempre interesada. Sí, exactamente. Que le lleva a ser también inconstante. Porque en el momento que ve que el otro ya no, entonces ya se acabó. Un oportunista, ser personas inestables en sus relaciones. Entonces todo eso, ¿cómo se combate? Pidiéndole a San Miguel este tipo de amistad que él tuvo con todos los otros ángeles para ser uno solo, ¿no? Una amistad angélica con los demás, tener. Uno siempre. para todos, sí, y todos para uno, ¿no? Exacto. Que hay esos ejemplos de la historia, de ese tipo de amistad, es una acción angélica. Una angélica positiva, buena. Lo contrario que eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Ser volubles, velidosos, solamente actuar por intereses. Exacto. ¿No? Es interesante ver a San Miguel por esos lados, ¿no? Que normalmente no lo consideramos, ¿no? Entonces, ahí con la lanza aplastando al demonio, está muy bien. Pero ¿cómo es ese aplastar a un espíritu? Porque el demonio no es un dragón. O sea, si yo tuviera una piedra, aparece un dragón y tuve una piedra, se la tiro, pero no sé cómo. Mucho más profundo de lo que la mera imagen son de estos puntos, ¿no? Exacto. Y ahora solo nos faltan dos, ¿no? Vale, ya más confianza, ánimo. Último punto. No, el penúltimo. No, penúltimo, sí. Ver a San Miguel en cuanto a ese aspecto de dominación paternal. Dominación paternal. Sí. Que nos puede transmitir el don de la fuerza ejecutiva. Qué interesante. ¿Para qué? ¿Para qué? A todos nos gusta mandar, pero qué difícil es mandar bien, ¿no? Entonces, para conseguir dominar sin aplastar, regir sin tiranizar, vigilar con penetración y ejercer el mando con total sabiduría y conformidad con la voluntad de Dios. Es el aspecto del mando. Sí. Qué difícil es eso, ¿eh? ¿Cuántos padres nos comentan, a veces nos piden consejos? No, es que yo no sé cómo hacer con mis hijos. ¿Por qué tal? Porque es difícil mandar. Y a veces uno se pasa o a veces se queda corto. No hay ese equilibrio. Eso necesitamos la ayuda de un ángel para hacerlo exactamente como tiene que ser. Dominar sin aplastar. Por prestigio, por influjo. ¿Qué es lo contrario? El descrédito de la autoridad. Es desvirtuar la autoridad. Ser insolvente a la hora de ejercerla, ¿no? No convencer. Sí, claro. Dice, porque regir sin tiranizar, ser firme con dignidad y respetando la dignidad del otro. Qué bonito. No ser un tirano, ¿no? Entonces impone la ley porque es un capricho de él, no porque sea realmente la voluntad de Dios, ¿no? Dice ser rígido en el mal sentido, ¿no? La acrimonia, ¿no? Tratar a los otros con desprecio al mandarlos, ¿no? Y siempre lo hacen mal.
Exacto. No lo hacen como yo quería, ¿no? Entonces, Y solo él sabe hacer las cosas. Y no el tiene resto más es un- remedio que mandar al otro, pero Claro. es un inútil, Sí. ¿no? Entonces, Y se lo deja bien claro, usted es un inútil. Pero, sí, claro. Entonces, todo eso lleva a inhibir a los otros, a aprovecharse Sí. en el fondo de los otros, de estar siempre enojado, rabioso, iracundo, dispuesto siempre a faltarle al respeto Sí. al inferior. ¿no? En el fondo es una persona, como se lo explicaba, es una persona que no sabe obedecer, nunca va a saber mandar. Claro. Entonces es una persona que cuando fue joven siempre fue un revoltado, siempre fue un cuestionar la autoridad, siempre fue un desobediente. Claro. Después le cae el mando y no sabe cómo ejercerlo. Ujú. O es un tirano o es una persona que no convence. Claro, porque tiene que tener mucha sabiduría, tacto, y saber conocer las almas Sí. para poderles mandar y hacerles bien al mandarles. Sí. Hay que ser muy cauteloso, paciente, manso. Por eso el que sabe obedecer, después sabe mandar. Claro. Es que realmente el que más se pone al servir a los otros es el que manda. Tiene que estar siempre viendo a sus subordinados, por eso ser encargado de una casa realmente es de las cosas más difíciles. Mucho. Hay que rezar mucho por los abades, los monasterios, porque no es fácil. No es Durísimo, nada fácil. sí. Entonces San Miguel está ahí para ayudar a los que tienen que ejercer algún mando. O puede ser un empresario Claro. que tiene sus empleados y tal. Y yo creo que muchos, a lo mejor, de los que nos están oyendo y se dan cuenta de lo que estamos hablando, es súper real, ¿no? Es una acción propia de San Porque a veces, Miguel. claro, usted se engaña pensando de que imponiendo ese temor a los demás con el maltrato, con las amenazas, y eso es la única forma de que obedezcan. Y no es así. No es así, no. Es decir, Le van a tener miedo, claro, pero no lo van a ver como un líder. como un padre. Como un que en el padre. fondo Es lo que- esa, la dominación paternal, claro. que nos da esa fuerza ejecutiva. Exactamente. Porque ahí sí funcionan las cosas. Cuando Sí. se tiene esa... Y en los ejércitos, con- bueno, cómo era bonito eso, que los soldados, bueno, en las cruzadas y en otras batallas, combates, ellos veían a su general, a su comandante como un padre, por eso daban la vida por él. Claro. Cuando el emperador, no me acuerdo qué emperador de Austria, se tuvo que enfrentar con Napoleón, entonces el emperador de Austria fue derrotado y él vuelve a Viena y todo el mundo sale a aplaudirle. Claro. Y pero no entendía, pero si lo han derrotado, ¿sabe por qué le aplauden? Porque este es un ejército de hijos. De hijos, ¿no? exactamente. Sí. Es bonito. En cambio, Napoleón es Claro. lo contrario. Trono de bayonetas. El trono de bayonetas, sí. Bueno, la última. ¿vale? Vamos, padre. Él encarna así San Miguel, ¿no? Ese vigor inarredable que nunca se echa atrás y que nos puede dar el don de la resignación arrojada. Resignación arrojada. Son con cualidades con esos adjetivos, ¿verdad? Sí. Parece que son contrarios, no, es la esencia más profunda del Es el equilibrio de las dos cosas, claro. ¿Para qué necesitamos esa resignación arrojada? Para tender siempre hacia lo alto con solercia. ¿Qué es la solercia? La solercia es la capacidad de resistir cualquier obstáculo, vencer los obstáculos. Entonces, tender siempre hacia lo alto con solercia, superando cualquier obstáculo, dispuestos a sufrir todo con firmeza y entusiasmo. Qué interesante. La resignación arrojada. Es ese vigor inarredable de San Miguel, porque no debió ser fácil ese combate contra los enemigos, ¿no? de Dios. Entonces, esto nos hace ser decididos, determinados, magnánimos, o sea, generosos con una generosidad grande, conformes con las circunstancias que aparecen, que a lo mejor no eran las que nosotros imaginábamos, y aceptándolas, superarlas con la ayuda de Dios. Lo contrario, ¿qué es? Lo contrario es ser irresoluto, pusilánime, quejica. Quejarse de todo esto, no sé qué. No sé, por lo tanto, eso lleva a ser ruin, incluso vil o inclinado a la traición, a abandonar en un momento difícil. Qué bárbaro. Todos vamos a sufrir en la vida algún momento así. Puede pasar en el matrimonio. Claro. Puede ser también en una amistad. Puede ser en una vida religiosa. En la vida religiosa, sí. Muchísimo. Surgen obstáculos, y en vez de la persona
sacar de las fuerzas de la debilidad, dice, con la ayuda de Dios, de los ángeles, y de vencerlo, y ser magnánimo, ser un vil traidor que abandona la cruz, ¿no? Abandona la lucha. Así es. Ahí está. Entonces, resignación arrojada. En fin, todo esto son virtudes de San Miguel. Ahora, podríamos estar hablando días y días y hoy no acabaríamos nunca y cómo eso se aplica a nosotros. Él es el modelo del combatiente en esta tierra es para llegar al cielo. Pues fenomenal, padre. Yo creo que ha sido una verdadera clase magistral que nos ha dado respecto a esas virtudes y bueno, y ese incentivo que tenemos a partir de ahora, pues de no solo, como usted decía, invocarlo y esperar que él haga todo, sino comenzar a practicar esto en nuestro día a día, en nuestras vidas. Es bueno que vayan retomando el video, anotando. Y además es que el triunfo del Inmaculado Corazón, las promesas de la Virgen de Fátima, vendrán en la medida que nosotros entremos en esta lógica espiritual y tal. No pensemos que va a venir así solo. Los ángeles van a actuar mágicamente. No, es una batalla. Y hay místicos que han tenido visión, revelaciones, pues, de muchas persecuciones que iba a tener la Iglesia en el futuro y tal, pero que poco a poco esas batallas, esas persecuciones iban a ir purificando a la Iglesia y San Miguel Arcángel iba a actuar en esa purificación, impidiendo que de nuevo volviera a entrar en la Iglesia aquello que no era de la Iglesia. Qué interesante. Padre, y otra cosa que se me venía a la cabeza es que si hubo alguien que practicó esto, fue Nuestra Señora. Ah, no, claro. Y o sea, es casi que una descripción de las virtudes de Nuestra Señora, ¿no? Claro, sí. Y nosotros como consagrados a ella, que queremos darnos por entero a ella, que queremos ser tan unidos a Nuestra Señora, que es casi como participar de sus dones y sus virtudes. Esto pues casi que... Se puede decir que en los planes de Dios de la creación y toda la historia de la creación, él, ¿por qué fue fiel, San Miguel? ¿Por qué no se fue como Satanás? Dice, porque él practicó ya esa esclavitud de Nuestra Señora. Exactamente. Dice, él hizo lo que Nuestra Señora hizo. Dice, hágase mí según tu palabra. O sea, él se hizo esclavo de Dios. Dice, ¿quién como Dios? Así es. O sea, yo podré ser lo que sea, pero yo no soy nada comparado con Dios. Entonces yo me meto en la lucha para defender a Dios. Dice, como Nuestra Señora aceptó la voluntad de Dios. Y claro, esto ya es un comentario de muchos santos al respecto de la lucha entre Satanás y San Miguel. Sí. Es que el motivo principal por el que Satanás se rebeló fue porque Dios les presentó a los ángeles su plan de salvación a los hombres, diciendo que él se iba a encarnar en una mujer. Y es esto. No puede ser. Es de un ser tan... De una naturaleza inferior a la angélica. Y no, tenía que unirse conmigo. Dice, yo sí soy digno de ser Dios, ¿no? Dice, no. Entonces ahí fue. Y por eso el grito de San Miguel no fue solo ¿quién como Dios?, sino ¿quién como María también? ¿Quién como Dios? ¿Quién como María? Qué bonito, padre. Así que bueno, yo creo que con esta reflexión así final podemos ya despedir el programa, bendecir a toda la gente que nos ha acompañado y padre, de parte nuestra, pues agradecerle por todos estos días que ha estado con nosotros, que ha podido grabar estos programas que tanto bien hacen a la gente, pues que la Santísima Virgen y San Miguel le recompensen, padre, con muchos más dones y virtudes. Un verdadero gusto en estos días haber podido compartir algunos programas y con todos ustedes. Saber que estamos unidos en esta batalla espiritual y que ustedes nos animan mucho, pues todas las veces que hacen like, todas las veces que hacen que alguien también conozca este canal y se suscriben. Es una manera de participar de este combate y hacerlo, y nos anima a nosotros y nosotros podemos darles más todavía. En fin, es un círculo virtuoso. Exacto. Todos ganamos en este círculo virtuoso. Sí. Excelente. Así que el único que pierde es el demonio, el de abajo. Pierde esa lucha espiritual contra nosotros. Total, no tiene nada que hacer. No.
Así Solo que, de encender la luz y desaparecen las tinieblas. así es, Padre. Vale. Entonces, muchas gracias. Y si nos da una bendición, Padre, para terminar. Claro, claro que sí. Muchísimo gusto. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.